Saludos a quienes se conectan a esta hora a nuestra transmisión. Ya cuando son las 11 de la mañana establecemos este contacto desde las instalaciones de la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela, a propósito de lo que es la presentación del Plan País por parte de la Asamblea Nacional, y en este caso van a tocar el tema del área de energía renovable. Vamos a escuchar partes de las declaraciones de John Goycochea. Es algo poco común, ¿no? Y algunas personas se plantean, bueno, ¿por qué hacer esto en medio de esta tragedia nacional? ¿Por qué ponernos a hablar de energía renovable? Y yo les digo precisamente porque hay que mostrarle al país lo que nosotros podemos ser. Nosotros tenemos unas enormes ventajas competitivas en términos energéticos, en términos de energía limpia. Por ejemplo, el estado Guárico recibe el doble de incidencia solar que el punto de mayor incidencia solar de Europa, ¿no? Nosotros tenemos en Margarita, en Paraguaná, en las costas en general, un enorme potencial para la energía eólica. En los lugares en donde no hay luz y no es fácil llevarla porque no tenemos sistemas de transmisión, no tenemos sistemas de distribución, en el Amazonas, en el Bajo Apure, la solución es energía renovable que puede ser producida al margen del GURI, al margen del sistema formal que mantenemos los venezolanos a duras penas. Entonces, nosotros tenemos además la capacidad de hacerlo en menor tiempo al que emplearon Estados Unidos y Europa, que son pioneros en esta materia. ¿Por qué? Porque hoy hay mejor tecnología a un costo menor que nos permite hacer esa transición de manera más fácil y que nos permite hacer esa transición de manera más eficiente. ¿Cuánto cuesta invertir en energía alternativa en Venezuela? Bueno, en muchos casos cuesta menos que llevar electricidad a pueblos lejanos, lanzar un cable, etcétera. Entonces, si se ve caso por caso, hay espacio para el negocio de las energías renovables en Venezuela. Por supuesto, parte de una regulación comprensiva y eficiente del sistema eléctrico venezolano, de las tarifas eléctricas y de la forma como cobramos la electricidad. También parte de la privatización del acceso al sector privado, por ejemplo, de la red de transmisión, que manteniéndose pública puede, sin embargo, cobrarle a los particulares por su uso para que estos productores independientes puedan acceder a todas partes. Hoy vamos a hablar también de una tecnología venezolana. Son dos ingenieros que crearon el primer carro eléctrico en Venezuela, hecho en la Universidad Simón Bolívar. Vamos a hablar de energía fotovoltaica, vamos a hablar de energía eólica, de eficiencia energética, de un marco regulatorio distinto para la electricidad en Venezuela, y nos parece importante que sepan los venezolanos que estamos trabajando para que no solamente tengamos una Venezuela democrática, sino que tengamos una Venezuela moderna, una Venezuela de avanzada, y para que podamos ser capaces de utilizar esta crisis para impulsarnos con fuerza hacia el futuro. Con respecto a lo que está sucediendo en este momento con la gasolina, bueno, esta sería parte de la solución. ¿Cuál es el análisis que tienen al día de hoy? Mira, lo de la gasolina es multifactorial. Uno, tenemos el sistema de refinación nacional por el suelo. No hay refinería en Venezuela que esté operando al más del 15%, y hay refinerías que están operando menos del 5%. En segundo lugar, no tienen cómo importar aditivos y diluentes, que son componentes necesarios en el proceso de elaboración de la gasolina. En tercer lugar, no tienen dinero para importar gasolina terminada, ni tampoco tienen la aceptación de las empresas grandes del mundo, porque no quieren hacer negocios con PDVSA por las sanciones y por las implicaciones legales que eso conlleva. Entonces, la solución para el problema de la gasolina y de los combustibles pasa por la democratización del país. No hay forma que bajo este esquema puedan resolver el tema de la gasolina y los combustibles. Esto va a ser un apagamiento, no sé si esa palabra existe, pero esto va a ser un decaimiento progresivo. Este mes, con lo mal que estamos mejor de lo que vamos a estar el mes que viene. Y en julio vamos a estar peor de lo que estuvimos en junio. Es decir, esto es un proceso de decaimiento, y en la medida en que nosotros seamos capaces de alcanzar la democracia rápido, podemos recuperar el sistema. ¿En cuánto tiempo podemos nosotros, una vez que retomemos el control de PDVSA y que el presidente Juan Guaidó, llegue a Miraflores, en cuánto tiempo podemos resolver el problema de la gasolina? En 10 días. En 10 días de la llegada al gobierno del presidente Guaidó, en 10 días Venezuela va a tener gasolina. ¿Por qué? Bueno, porque ya podremos hacer uso de Silgo para traer gasolina. Un buque desde el Golfo de México hasta Venezuela tarda 6 días en llegar, y bueno, unos días más entre que lo distribuimos. Tenemos ubicadas unas 750 estaciones de servicio, que son una fracción de las actuales, pero que podemos hacer un plan de contingencia en estas 750 estaciones para cubrir todo el territorio nacional.
podemos tener gasolina en estas estaciones en 10 días. Es decir, el problema pasa por el problema político. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene gasolina, no porque no seamos capaces de tenerlo, sino que no tiene gasolina por la ingobernabilidad que está generando el hecho de que hay una persona no reconocida como presidente usurpando funciones de Miraflores. ¿Tienen ustedes información sobre esta presunta decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que prohibiría vender gasolina para aviones a Venezuela a las distintas organizaciones que lo hacen? Esto es un rumor que ha estado corriendo hoy por varias agencias. Mira, yo siempre prefiero esperar los anuncios oficiales de la OFAC y de los diferentes órganos de los Estados Unidos de América. Ellos son independientes en sus decisiones con respecto a las sanciones. Yo no tengo incidencia en ese proceso. Espero sí que todas las acciones que se puedan tomar dentro y fuera de Venezuela tiendan a una salida rápida, pronta de esta situación, porque los venezolanos, mientras más semanas pasan, son más venezolanos muertos por hambre, son más venezolanos totalmente paralizados por falta de electricidad y de combustible, son más venezolanos sufriendo, más venezolanos encarcelados, más diputados presos. Es decir, tenemos que tender a una solución rápida, democrática, ojalá, pacífica, ojalá, que es lo que deseamos todos los venezolanos. Respecto a esto, se está desmantelando la política. Un cargamento con gasolina. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, han llegado cargamentos esta semana, ha llegado uno de 190.000 barriles. Mira, si consideras que la región capital consume entre 20 y 25.000 barriles, saca la cuenta, ¿no? Nada más Caracas. Entonces, sí llegó 190.000 barriles esta semana, van a llegar 190 más, esos vienen de Amuay, según tengo entendido, y va a llegar también la semana que viene un cargamento que entiendo viene de Reliance o de alguna de estas. ¿Para cuánto alcanzaría esto? Poco. Es decir, así como estamos, en la crisis en la que estamos, en la que le han priorizado Caracas y tienen al resto del país pasando necesidad, esto alcanza para 2 o 3 semanas. ¿Qué pasa después de 2 o 3 semanas? Amanecerá, veremos. Este gobierno vive de un día para otro, un día a la vez, ¿no? Entonces, de aquí a 2 o 3 semanas podrán traer otro cargamento. No lo sé. Lo que sí sé es que cada día es más difícil y que el mes que viene vamos a estar más complicados que ahora. Entonces, no quiero ser tremendista de que esta semana se va a acabar la gasolina en Caracas. No se va a acabar, pero esto es un proceso de deterioro y el mes que viene va a ser mucho más difícil. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo, se está como intentando desmantelar no solamente la Asamblea Nacional, sino a la oposición venezolana. Ayer, Diosdado Cabello también hacía anuncios de una nueva lista de diputados, además amenazaba a personas que no participan de la Asamblea. Sí, mira, a mí no me sorprende nada. Yo creo que hay un amigo mío que dice que cuando los gobiernos pierden el poder para construir, todavía les queda mucho poder para destruir, ¿no? Yo creo que este es un gobierno saliente que lo único que puede hacer es destruir gente, ¿no? Y eso sí lo puede hacer, ¿no? Y me preocupa y da miedo porque uno no quiere ver. Bueno, puedo ser yo, puede ser cualquiera, uno no quiere ver a nadie sufriendo y padeciendo por algo que no tiene salvación. Esto no tiene salvación, Nicolás Maduro no tiene salvación, no puede ser. Es decir, esto no es viable. Y en consecuencia creo que lo que uno espera y desea es que dentro del propio gobierno saliente asuman que tienen que buscar una salida política. Asumamos que Venezuela necesita una salida política inmediata. Con respecto a lo que está sucediendo, rápido, sí. ¿Cree usted que parte de esta destrucción de PDVSA se debe a la militarización que se ha hecho? Quevedo, pues, ¿qué puede saber de industria? De petróleo? Mira, es a la desprofesionalización en general, ¿entiendes? Porque militares o no, allí han puesto a gente, no porque sepa nada, sino porque han sido complacientes en los negocios que ahí se han hecho. Nosotros hemos tenido también civiles en PDVSA, ¿no? Ramírez era civil y está en PDVSA y fue protagonista del mayor fraude que se le ha hecho a la nación en todos los años que él estuvo ahí. Entonces, no es un tema, es decir, agrupar, es militar, no, el problema es poner ahí gente que ni es honesta ni es conocedora de lo que está tratando, ¿no? Ese es el problema principal. Gracias. Bien, eran palabras entonces de John Goycochea, abogado especialista en materia energética, en este caso hablando precisamente de lo que es la energía renovable, que indica que es más factible económicamente para ello. Vamos a conversar a esta hora y escuchar declaraciones también de el diputado Elías Mata, quien también va a conversar sobre esta propuesta del Plan País para con energía energética, también en el marco de una crisis de petróleo, sobre la caída de la industria petrolera en Venezuela. Ya John Goycochea sugería que esta industria va a ser difícil recuperarla, sin embargo, en 10 días podría suceder eso una vez llegue Juan Guaidó al gobierno. Escuchamos las declaraciones de Elías Mata. El Plan País, que es una propuesta para resolver esos problemas. Dentro de esos problemas está el tema de la energía, que incorpora un conjunto de temas, petróleo, gas,
donde nosotros tenemos unas potencialidades inmensas. Somos el país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, 303.000 millones. Somos el séptimo país en reservas de gas. Sí, pero además, en materia de energía renovable, este país también tiene unas condiciones extraordinarias. En el tema de energía eólica, lo que es la región del Zulia y la región de Falcón tiene potencialidades inmensas. Lamentablemente no se han utilizado. Por eso hemos visto algunos parques eólicos que se han hecho muy tímidamente. Por ejemplo, el parque eólico de La Guajira no funciona, no se terminó. El parque eólico de Paraguaná entiendo que en este momento se está tratando de volver a activar. Eso genera unos 27 megavatios que son importantes. Todo lo que se pueda generar en materia eólica es importante porque es energía que no contamina y que ayuda con el tema del cambio climático. Y lo otro, tiene que ver con el tema de la energía solar. Este es un país que tiene aproximadamente 5 horas y media de sol continuo. Eso es algo ideal para el desarrollo de las energías fotovoltaicas, y eso es lo que queremos ver. Además, la biomasa, así que hoy vamos a contar con un conjunto de panelistas especialistas en esta área que nos van a hacer una propuesta para Venezuela sobre el tema de las energías renovables. Diputado, en torno a toda esta propuesta, ¿cuánto tiempo se tardaría en aplicarla acá en Venezuela? Mira, nosotros estamos hablando de el plan 90-90-90. ¿Qué hacer en las primeras 90 horas? ¿Qué hacer en los primeros 90 días y qué hacer en las primeras 90 semanas? Y por supuesto el plan a mediano plazo. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar un conjunto de proyectos que se iniciaron, no se concluyeron, y eso estamos haciendo un balance de cuáles son esos proyectos y qué hay que hacer. Eso sería lo inmediato. Y en el mediano plazo, que la política de energía renovable sea una política del gobierno nacional que la desarrolle. Les doy un ejemplo para cerrar con esto. Si tú cambias toda la energía que se encuentra ahorita en el alumbrado público y conviertes eso en fotoceldas voltaicas, y tú cambias toda la luz que existe en los edificios de la administración pública en Venezuela y los conviertes a LED, tú puedes ahorrarte 2.000 megavatios, que es lo que necesita Guri y Sidor para funcionar. Eso es para que ustedes tengan una idea de lo importante que es tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Diputado, brevemente, se ha dado durante todos estos días, ya van cerca de 3 semanas, un intento de persecución a los diputados, al Parlamento, a toda aquella disidencia política al régimen de Nicolás Maduro. Anoche nuevas amenazas, nueva lista de diputados que serían pasados por la Asamblea Nacional Constituyente, así lo anunciaba Diosdado Cabello. ¿Qué impresiones le puede dar esto? Yo lamento que verdaderamente este país esté viviendo esta situación, soy solidario con todos mis compañeros. Creo que este país tiene que reencontrar un momento de salir de esta situación, de esta pugnacidad que nada ayuda a los problemas normales de la gente. La gente lo que está preocupada es porque el salario no le sirve, la gente lo que está preocupada es porque no tiene luz, la gente lo que está preocupada es porque no hay gasolina, y pareciera que esos temas no le interesan al gobierno. A nosotros nos interesan esos temas. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, palabras entonces finalmente del diputado Elías Mata, quien a esta hora entonces ingresa al Salón Manoa precisamente para lo que será la presentación de esta propuesta de energía renovable como parte del Plan País, recordando ya que ha sido distintas presentaciones en varias universidades, en varias instancias, no solamente con la administración pública, sino también con la administración privada, con la empresa privada, para lo que sería entonces la recuperación del país una vez se cumpla lo que sería entonces la hoja de ruta establecida por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pasando por un cese de usurpación, sobre todo esto último, mencionando lo que importante acotó John Goycochea, abogado especialista en materia energética, sobre lo que es para lo que es la recuperación de la industria petrolera en Venezuela, que esto sería prácticamente en 10 días pudieran abastecer de gasolina todo el país, luego de que ya Juan Guaidó como tal ostente el poder definitivo en Venezuela. Esto, por supuesto, indicaba que apoyaban lo que sería Citgo como parte de la recuperación para estas refinerías en Venezuela, que ya incluso algunos especialistas, por ejemplo, también el diputado José Guerra, habría indicado que de 5 grandes refinerías en el país solamente está funcionando una, y una de ellas solamente al 15%, que es prácticamente la que está entonces refinando el petróleo en Venezuela y también produciéndolo para convertirlo en gasolina, que solamente ya
las últimas semanas ustedes bien han podido ver, incluso a través de nuestras imágenes, de nuestros reportajes que pues, les hemos mostrado a ustedes, cómo se encuentran las estaciones de servicio en el país, sobre todo en Caracas, que han de alguna forma el régimen de Nicolás Maduro tratado de abastecer para minimizar un poco lo que es el impacto político social. Sin embargo, en el interior del país se mantiene una escasez de gasolina bastante grande, en donde solamente el 15% de las estaciones de servicio en el país están surtiendo de gasolina. Con esta información nosotros despedimos el contacto desde la Universidad Metropolitana en Caracas, Venezuela. Reportó para Punto de Corte Joan Álvarez.